Muy buenos días, nos encontramos en la clase de sucesiones y mi trabajo está conformado por David Vergara y la señorita Ana Román, mi persona Claudia Rojas. En este caso vamos a hablar sobre las cesiones y derechos y acciones hereditarias. La cesión de derechos y acciones hereditarias es un contrato mediante el cual una persona llamada cedente, quien tiene derechos sobre una herencia, transfiere a otra llamada cesionaria, quien es la que adquiere la totalidad o parte de los derechos, expectativas y acciones que le corresponden en una cesión, ya sea atestada, que sea por testamento o intestada. La cesión de derechos herenciales consiste en la transferencia de los derechos que un heredero tiene sobre una herencia y se regula por el Código Civil. Este acto se formaliza mediante una escritura pública y puede ser a título oneroso como una compraventa o una permuta, o en su caso puede ser gratuito como una donación. El cesionario se coloca en la misma posición que el cedente, asumiendo tanto como derechos las obligaciones como las deudas que éste tenga. Las diferencias claves son que la cesión de derechos hereditarios sobre la cesión de acciones hereditarias transfieren la posición jurídica como heredero, transfieren medios procesales para reclamar. Eres un nuevo titular de la herencia, eres un nuevo titular en una acción legal que requiere escritura pública. Puede hacerse por documento privado, que es más amplio, tiene un poco más de alcance, es un poco más específico en su objetivo. Ya, esta forma de las características esenciales es que es solemne para que la cesión sea válida de formalizarse a través de una escritura pública. ¿Cómo se negocia sobre una universalidad? La cesión recae sobre la cuota del heredero que tiene en la masa sucesoral, es decir, sobre la totalidad de los bienes, sobre sus derechos y sobre sus obligaciones que componen la herencia, no sobre bienes específicos. El cesionario adquiere el derecho a participar en la sucesión del mismo o el cedente. ¿Cuál es la transferencia de la calidad del heredero para ciertos efectos? El cesionario ocupa el lugar jurídico del heredero, o sea, del cedente, en el proceso de sucesión. Esto le permite interferir en las actuaciones judiciales, en las notariales, pero no adquiere la condición de heredero frente a la ley. Sobre el carácter aleatorio, si la cesión se realiza de forma onerosa, el contrato es típicamente aleatorio, es decir, que el comprador asume riesgos que la herencia pueda tener menos activos y un poco más de pasivos. El heredero solo responde por su calidad, como su nombre lo indica, y no por el valor específico de los bienes. Este también puede ser en su totalidad o parcial. Un heredero puede ceder todos sus derechos hereditarios o solamente una porción de estos mismos. ¿Qué se requiere para la apertura de la sucesión? Que el heredero deba ceder sus derechos una vez haya fallecido el causante, incluso antes de que se inicie el proceso de sucesión. Pero la sucesión debe ser parte del cesionario, se presenta en el trámite sucesoral. ¿Cuáles son los efectos de la cesión? La sustitución procesal. El cesionario se subroga en la posición del cedente en el trámite sucesoral para todos los efectos. Puede participar en el inventario, en el avalúo de bienes, en la participación de la herencia. ¿Cuál es la adquisición de derechos y las obligaciones? Que el cesionario adquiere los derechos y las obligaciones que tenía el heredero cedente, como la facultad de solicitar la participación, el derecho a las cuotas de las partes de los activos y obviamente que la responsabilidad de las deudas que carga la sucesión. ¿Cuáles son las garantías de la evicción? El heredero que cede sus derechos debe ser de una manera onerosa, que garantiza su calidad de heredero. Si otro heredero disputa su condición, el cedente es el responsable de esta situación. ¿Cuáles serían los efectos retroactivos?
Una vez finalizado el proceso de sucesión, la adjudicación de bienes que se haga a favor del cesionario es considerado válido desde el momento de la muerte del causante. ¿Cuáles son los requisitos para la cesión? Además de la escritura pública, como ya lo habíamos dicho, el cesionario y el cedente deben aportar los siguientes documentos, que serían la copia auténtica del registro civil de defunción, la copia auténtica del registro civil de nacimiento del heredero cedente. Entonces también la fotocopia de la cédula de la ciudadanía del cedente y del cesionario, el paz y salvo de los impuestos de los bienes que entran en la parte de la masa sucesoral, si tienen caso en eso. ¿Cuál es el objeto del contrato? Que tenga elementos de validez, como el consentimiento libre de las partes, el objeto lícito, que es lo que se cede legalmente, y la causa lícita, que es el propósito que sea legal, de una forma solente, que es a partir de la escritura pública, y los límites y obviamente que las restricciones jurídicas. No se puede ceder los derechos personalísimos, como el usufructo viudal, los alimentos, las porciones de legal si afectan los derechos de los acreedores, los derechos sobre los bienes inajenables, las acciones que por ley son intransferibles. ¿Cuáles son los efectos jurídicos principales? Para el cedente, que pierde todo derecho sobre lo cedido, que recibe el precio pactado, responde a la evasión, a la evasión que sea verdaderamente el heredero, no puede ceder los mismos, no puede ceder los. Y para el concesionario, que sería el comprador, se subrogan los derechos del cedente. Este puede ejercer las acciones judiciales que asume riesgo de que la herencia pueda ser más pasivos, y este debe notificar a los coherederos. Permiso. Continúo yo con formalización del contrato de cesión. En Colombia, la formalización del contrato de cesión de derechos y acciones hereditarias requieren de manera indispensable que se eleve a escritura pública ante notario. No basta con un documento privado, ya que la ley exige esta solemnidad para su validez. Requisitos de esta: de formalización, escritura pública obligatoria, preparación de la documentación. Antes de acudir a la notaría se deben reunir los siguientes documentos: certificado de difunción del causante para acreditar su fallecimiento, certificado de nacimiento del heredero cedente que acredite su parentesco, copia de las cédulas de ciudadanía, la del cedente, quien cede los derechos y del ocasionante, quien los adquiere, redacción de la escritura pública. El notario se encarga de la redacción, donde debe especificar claramente la siguiente información: identificación de las partes, datos completos del cedente o del cesionario, identificación del causante, nombre, identificación, fecha de fallecimiento y naturaleza de la cesión, que se debe indicar si la cesión es de título oneroso, compraventa o título gratuito, donación. Alcance de la cesión, especificar si sobre la totalidad de los derechos hereditarios, sobre una cuota aparte de los mismos. Objetos de la cesión. Se deja claro que lo que se transfiere es una universalidad jurídica, es decir, que los derechos sobre la herencia no sobre bien específico, precio o contraparte. La cesión onerosa se debe dejar constancia del precio pactado o otorgamiento y la firma del cedente y del cesionario. Deben acudir a la notaría para firmar la escritura pública en presencia del notario. Con su firma, el notario da fe de que el acto nos llevó a cabo libremente. Notificación y registro. Una vez otorgada la escritura, se deben surtir los siguientes pasos para que la cesión tenga plena validez y efecto jurídico frente a terceros y en el proceso de sucesión. Notificación a otros herederos, aunque en un requisito para la validez
del contrato entre las partes, es recomendado notificar a los demás herederos sobre la cesión. Aportación al proceso de sucesión. La escritura pública debe ser aportada al proceso de sucesión, ya sea jurídico o notarial, para que el cesionario sea reconocido como el nuevo titular de los derechos y pueda participar en la participación y adjudicación de los bienes. Registro si la herencia incluye bienes inmuebles o la escritura de cesión debe ser registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente. Ya esto otorga la publicidad necesaria para que sea oponible a terceros. Proceso de inscripción. En Colombia, el proceso de inscripción o registro de una cesión de derechos hereditarios, diferentes etapas y depende del tipo de bienes que conformen la herencia. El registro más importante se realiza en el marco del proceso de sucesión, donde se protocoliza la escritura de cesión para que el cesionario o persona que adquiere los derechos sea reconocido como parte en el trámite. Esta etapa de la escritura pública, antes de cualquier inscripción formal, el primer paso es la formalización del contrato de cesión ante notariado. El proceso de inscripción de la cesión como tal incluye los siguientes puntos: la redacción de la escritura. El notario elabora la escritura pública de cesión, donde se detallan los términos del acuerdo entre el cedente y el cesionario. 2. Firma y protocolización. Ambas partes forman el documento en la notaría. El notario incorpora esta escritura al protocolo notarial para dejar constancia pública y legal del acto. Etapa del proceso de sucesión. Una vez formalizada la cesión, el cesionario debe hacerle valer dentro del proceso de sucesión la inscripción definitiva de los bienes. A su nombre solo ocurrirá al final de este trámite. Aportación del proceso. Esta escritura pública de cesión debe ser aportada al proceso de sucesión, ya que sea de trámite por vía notarial o judicial. Reconocimiento del cesionario. El cesionario solicita que se le reconozca como el nuevo titular de los derechos sustituyentes o al cedente. Participación, adjudicación, una vez que sean inventariado y evaluado los bienes de la herencia, que procede a la participación en este momento. Los bienes que corresponden al cedente son adjudicados directamente al cesionario. También el registro, si la herencia incluye bienes inmuebles, de la participación que adjudica al cesionario, que lleva a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, correspondiente en la ORI. Para esto, el propietario como nuevo propietario del inmueble, logramos así que la publicidad del acto registro de la cesión o inmuebles. Es importante también resaltar que la cesión de derechos sobre inmuebles no se inscribe en la ORIS. La inscripción definitiva se realiza solo con la escritura de participación y adjudicación. Una vez finalizado el proceso de sucesión, de esta manera, el proceso de inscripción de la cesión de derechos hereditarios en un proceso de 2 pasos. Primero, la formalización en la notaría y segundo, su inscripción en el proceso de sucesión, que terminará con la inscripción de los bienes adjudicados en los respectivos registros por ejemplo, la ORI para los bienes inmuebles. Venta de derechos herenciales. La venta de derechos herenciales es el contrato por el cual un heredero transfiere a otra persona, que puede ser otro heredero o un tercero. Su participación es una herencia a cambio de un precio. Este proceso es legal, pero es crucial entender que lo que se vende es la cuota o parte que le corresponde al heredero en la totalidad del patrimonio del difunto. No bienes específicos. Efectos principales. Se transfiere definitiva de derechos hereditarios de la subrogación del ocasionario en la posición del cedente, pérdida
legitimación del procesal del cesionario. Bien, yo les voy a hablar acerca de la herencia adyacente. La llamada herencia adyacente se produce cuando habiendo fallecido una persona, transcurre un tiempo prudente y no aparece un heredero alguno, o sea, no aparece ningún heredero para reclamar esta herencia. Para hacerse responsable de la misma, es decir, de la masa sucesional, el estado intermedio o de suspenso en que se encuentra esta sucesión o esta herencia desde el fallecimiento del causante hasta la aceptación formal por parte de los herederos es lo que se conoce como herencia adyacente. Durante este periodo la herencia carece de titular, por lo tanto no tiene que haber una persona determinada que exista como universalidad jurídica. Y durante este periodo la herencia, como estaba diciendo, carece de titular definido, ya que los herederos que se encuentran llamados a recibirla todavía no han aparecido, o todavía no han aceptado. Por lo tanto, para proteger este patrimonio de forma formal, el causante y a los terceros interesados como los acreedores, la ley establece mecanismos de administración. Las características principales de esta herencia adyacente es que hay un periodo de interinidad en la fase de transición entre la muerte del causante y la aceptación de la herencia por los herederos. Y la ausencia de titular también es algo que estábamos diciendo, es decir, por lo tanto, por eso se llama herencia adyacente. Mientras no se acepte la herencia, esta no tiene dueño. Y el patrimonio del fallecido queda sin titularidad definida, aunque la ley le otorga cierta autonomía para la gestión de sus propios asuntos. Este patrimonio también es autónomo. La herencia adyacente es tratada como un patrimonio independiente, separado de los herederos que responden por las deudas del causante. Los herederos no son responsables de esas deudas con sus propios bienes, es decir, con sus propios patrimonios, sino con lo que se encuentra en la herencia. También es para protección a los terceros, porque la declaración de audiencia adyacente permite a los acreedores demandar la herencia y a su administrador para que le paguen las deudas pendientes que había dejado el causante. La administración de la herencia adyacente, para evitar que los bienes de la herencia se deterioren o se pierdan, esto se lo administra un administrador. Y la ley provee esta administración, que puede ser de varias formas. Es decir, puede haber un albacea, si el causante designó un albacea en su testamento, este será el encargado de administrar esos bienes, o un curador de la herencia adyacente. Si no hay albacea, es decir, si el causante no dejó un albacea, los herederos se pronuncian un plazo determinado, es decir, generalmente unos 15 días después de la apertura de la sucesión, o cualquier interesado o el mismo juez puede solicitar que se declare la herencia adyacente. En ese momento que el juez se declara un curador, quien tendrá a su cargo la administración y conservación de los bienes. Actos de conservación para esa herencia adyacente. Los llamados a suceder la sucesión pueden realizar actos de mera conservación o administración provisional, sin que esto implique la aceptación de la herencia adyacente. La terminación de la herencia, adyacente, el estado de la herencia adyacente finaliza cuando ocurre una de las siguientes situaciones. La aceptación de la herencia, es decir, que el heredero haya aceptado dicha herencia, por lo tanto ya no es adyacente, ya no se encuentra sin alguien determinado, se forma de forma expresa o de forma tácita. Una vez aceptada esta herencia, esta deja de ser adyacente. La declaración de vacancia. Si ningún heredero acepta la herencia por inexistencia o por renuncia o porque no se presentan, los bienes pasan a manos del Estado colombiano a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que estos bienes, no queden sin ningún dueño y queden sin propietarios, por decirlo de alguna forma. La herencia adyacente, la herencia vacante se declara cuando se confirma, que no se presentó ninguno de los herederos existentes, han repudiado la herencia o no se presentaron, por lo que ésta se adjudica al Estado colombiano. Los efectos jurídicos de esto es la personalidad jurídica temporal de la herencia, la representación por albacea o por curador o por administrador judicial, la conservación del patrimonio hereditario, la imposibilidad de disposición definitiva de los bienes a causa de la adyacencia y los herederos en proceso de aceptación y repudiación de la misma herencia.
desconocimiento de los herederos, discusión judicial sobre la vocación hereditaria y varios otros que podemos encontrar en la misma ley. La herencia vacante es el estado legal en que se declara una herencia cuando tras el fallecimiento del causante no existen herederos aparentes, no existen herederos que la reclamen. Y en consecuencia los bienes pasan a manos del Estado colombiano, a diferencia de la herencia yacente, que digamos que en la que aún existe la posibilidad de que aparezcan herederos, en estas no hay ningún tipo de heredero. Es decir, implica la certeza de que no hay derechos hereditarios legítimos que puedan reclamar dicha herencia y por parte del difunto, y por caso se declara ausencia vacante. Ausencia vacante se necesita, digamos, para declarar la misma, es la denuncia del bien. El proceso suele iniciar, digamos, con una denuncia ante el juez y ante la autoridad natural que está residiendo en Colombia, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque no hay ningún heredero, y la denuncia puede referirse a bienes inmuebles, urbanos o a bienes muebles mostrencos, es decir, que no, obviamente bienes mostrencos. La investigación del bien, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recibe la denuncia y realiza una investigación para confirmar que efectivamente no existen herederos con derechos sobre la sucesión. Durante este proceso también se gestionan los bienes en el Estado y la herencia yacente. La declaración judicial, si la herencia yacente lleva 10 años en estado de yacencia, es decir, y si aparezcan herederos, esta pasa a ser una herencia vacante por el mismo tiempo que es de la misma, y se hace por petición del interesado, que normalmente viene siendo el Estado a través del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, y se declara la herencia vacante. Por lo tanto, para que esos bienes no queden sin ningún propietario, el Estado colombiano los asume mediante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el que debe denunciar la misma para protección y bienestar de la niñez. El reconocimiento del denunciante, la ley colombiana contempla las siguientes opciones o las siguientes posibilidades de otorgar una recompensa al denunciante de que aquella herencia se encuentra sin ningún heredero aparente, se encuentra vacante. El destino de los bienes de las herencias vacantes siempre pasarán a ser parte del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Eso ya lo habíamos dicho, para que estos sean aprovechados por la niñez. Y la finalidad social de la misma es que, no queden los bienes sin ningún propietario, no queden los bienes sin ninguna persona. La adjudicación se hace mediante el municipio correspondiente o en el caso del bienestar familiar, para que los bienes no queden sin ninguna persona. Muchas gracias.